Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, de esos que nos encantan a todos los amantes de las novelas turcas, los dramas y por supuesto el chisme bueno. Y es que, como habrán visto en el título, vamos a hablar de la supuesta relación secreta que, boom, explotó entre dos de las estrellas más grandes de Turquía, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, señores y señoras, hoy vamos a desentrañar los rumores, las especulaciones, las pistas y todo lo que se ha dicho sobre esta posible, y digo posible, relación. ¿Realmente hubo algo más allá de la pantalla entre estos dos talentosos actores? ¿O simplemente fue el fruto de la imaginación de los fans y los medios de comunicación? Eso es lo que vamos a descubrir. Pero antes de que empecemos a bucear en este mar de información, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos que subimos, porque prometo que vienen muchas más bombas como esta. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán nada. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, ¿qué pareja? Ambos son iconos de la televisión turca, con una trayectoria impresionante y una legión de fans en todo el mundo. Ya sabemos que son guapos, talentosos y que tienen una química en pantalla que, bueno, que hace volar la imaginación. Y fue precisamente esa química, esa conexión, la que desató la tormenta de rumores. Para entender el contexto de esta supuesta relación, es imprescindible conocer la magnitud de la fama y el impacto que tienen Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün en la industria del entretenimiento turca e internacional. Ambos actores han construido carreras sólidas y exitosas, caracterizadas por la dedicación, el talento y la elección de proyectos que los han consolidado como figuras relevantes. Engin Akyürek, el galán sensible ***. Engin Akyürek, nacido en Ankara, Turquía, el 12 de octubre de 1982, saltó a la fama gracias a su participación en el concurso de talentos Türkiye'nin İlkleri en 2004, donde obtuvo el primer lugar. A partir de ese momento su carrera despegó vertiginosamente. Su debut en la televisión fue en la serie Yaban Damat, donde interpretó un papel secundario pero que le sirvió para ganar experiencia y reconocimiento. Sin embargo, fue con su papel de Mustafa Bulut en la exitosa serie Bir Bulut Olsam, donde demostró su versatilidad actoral y conquistó a la audiencia con su interpretación de un hombre atormentado y complejo. Su carrera continuó en ascenso con papeles protagónicos en series como Fatma Gül Unsuku N.E., una adaptación de la novela turca Fatma Gül Unsuku N.E. de Vedat Turkali, que aborda temas sensibles como la violencia sexual y el machismo. Su interpretación de Kerim İlgaz, un hombre acusado injustamente, le valió el reconocimiento internacional y lo catapultó a la fama en países de América Latina, Europa y Oriente Medio. Engin es conocido por su habilidad para transmitir emociones profundas y su capacidad para conectar con el público. Sus personajes suelen ser hombres sensibles, con dilemas morales y luchas internas, lo que ha cautivado a las audiencias de todo el mundo. Además de su talento actoral, su atractivo físico y su carisma lo han convertido en un ícono de la moda y en uno de los actores más codiciados de Turquía. Tuba Büyüküstün, la reina de la televisión turca ***. Tuba Büyüküstün, nacida en Estambul, Turquía, el 5 de julio de 1982, también es una de las actrices más reconocidas y queridas de Turquía. Su belleza, talento y elegancia la han convertido en una figura icónica de la televisión turca. Comenzó su carrera como modelo y actriz de publicidad. Su debut en la televisión fue en la serie Sultan Makam, en 2003. Sin embargo, fue con su papel de Asiye en la serie Yağmurlar Altında, donde comenzó a ganar popularidad y a ser reconocida por su talento. A lo largo de su carrera, Tuba ha demostrado su versatilidad actoral al interpretar una amplia gama de personajes, desde mujeres fuertes y decididas hasta personajes más vulnerables y complejos. Ha protagonizado exitosas series como Así, donde interpretó a Así, una joven que lucha por el amor y la justicia, Gönül Selen, 20 Dakika, y Kara Para Aşk, la serie que nos ocupa y donde compartió pantalla con Engin Akyürek. Tuba es conocida por su profesionalismo, su compromiso con su trabajo y su capacidad para sumergirse en sus personajes. Su belleza natural y su elegancia la han convertido en un referente de la moda y en una de las actrices más admiradas de Turquía.
Además, su participación en proyectos internacionales, como la película Istanbul KRMZS y la serie Cesur Begüzel, la han consolidado como una actriz de renombre internacional. *** Kara para Aşk, el origen de los rumores ***. La serie Kara para Aşk, conocida en español como Amor de contrabando o Dinero sucio y amor, fue el punto de partida de los rumores sobre una posible relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. La serie, emitida entre 2014 y 2015, fue un éxito rotundo tanto en Turquía como en el extranjero. La trama de la serie gira en torno a Ömer Demir, un policía que investiga el asesinato de su prometida, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas que se ve involucrada en el caso. A medida que investigan, descubren una red de corrupción y crimen organizado, y se ven obligados a enfrentar situaciones límite que ponen a prueba su amor y su lealtad. La serie destacó por su intriga, su drama, su pasión y, sobre todo, por la química entre sus protagonistas. La conexión entre Engin y Tuba en la pantalla era palpable, y supo capturar la atención del público, que rápidamente se enganchó a la historia de amor de Ömer y Elif. *** La química innegable, realidad o ficción, ***. Durante la emisión de Kara para Aşk, las redes sociales y los medios de comunicación se inundaron de rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla entre Engin y Tuba. Los fans analizaban cada escena, cada gesto, cada mirada, buscando señales de que algo más estaba sucediendo entre ellos. Las miradas cómplices, los roces casuales, las risas compartidas, todo era interpretado como evidencia de una conexión más allá de la profesional. Las escenas románticas entre Ömer y Elif eran especialmente comentadas y analizadas, ya que la intensidad de su química era evidente. Los fans, ávidos de conocer más sobre la vida personal de sus ídolos, crearon perfiles dedicados a la pareja, analizaban cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada foto y vídeo de los actores. Cualquier detalle, por mínimo que fuera, era interpretado como una señal de que algo más estaba sucediendo entre ellos. ***, las pruebas y las indirectas ***. Como suele suceder en estos casos, las pruebas que alimentaban los rumores eran escasas y difusas. No existían fotos comprometedoras ni declaraciones directas que confirmaran la relación. Sin embargo, se encontraban indicios que para muchos eran suficientes para alimentar la especulación. Fotos en el set Las fotos de los sets de grabación de Kara para Aşk eran analizadas minuciosamente. Los fans buscaban miradas cómplices, gestos de cariño, y cualquier señal que indicara una conexión especial entre los actores. Entrevistas y declaraciones Las entrevistas y las declaraciones de Engin y Tuba eran también objeto de análisis. Los fans prestaban atención a sus palabras, a sus expresiones faciales y a la forma en que se referían el uno al otro. Redes sociales Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans analizaban las publicaciones de los actores, los comentarios que se hacían entre ellos y cualquier interacción que pudiera sugerir una relación más allá de la amistad. Eventos públicos Los eventos públicos a los que asistían Engin y Tuba juntos eran también muy comentados. Los fans analizaban la forma en que interactuaban, la cercanía que mostraban y cualquier detalle que pudiera revelar su relación. El misterio de la vida privada Tanto Engin Akyurek como Tuba Büyüküstün siempre han sido muy celosos de su vida privada. Ambos actores han mantenido un perfil bajo en cuanto a sus relaciones sentimentales, lo que ha alimentado aún más la especulación. Engin, conocido por su discreción, rara vez ha hecho pública su vida personal. Se sabe que ha tenido algunas relaciones, pero siempre ha mantenido un perfil bajo al respecto. Esta actitud ha hecho que sus fans se sientan aún más curiosos y especulen sobre su vida amorosa. Tuba, por su parte, ha sido más abierta en cuanto a sus relaciones, pero siempre ha mantenido un cierto grado de privacidad. Estuvo casada con el actor Onur Sailak, con quien tiene 2 hijas gemelas. Después de su divorcio ha mantenido sus relaciones en privado. ¿Qué podemos concluir? La supuesta relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün sigue siendo un misterio. No hay pruebas irrefutables que confirmen el romance ni tampoco que lo nieguen por completo. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre ellos en pantalla era innegable, y que la posibilidad de que existiera algo más allá de la ficción era completamente creíble.
Es importante recordar que los actores son personas que tienen derecho a su privacidad. La especulación sobre sus vidas personales puede ser invasiva y perjudicial. Independientemente de si hubo o no hubo relación, lo cierto es que ambos actores son muy profesionales y que supieron manejar la situación con discreción. Continuaron trabajando juntos en otros proyectos y siempre mantuvieron una relación cordial y respetuosa. Después de Cara para Ask, ¿qué pasó? Después del éxito de Cara para Ask, Engin y Tuba continuaron sus carreras por separado, pero siempre mantuvieron una relación cordial y profesional. Han coincidido en algunos eventos públicos y han demostrado respeto mutuo. Ambos actores han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Engin ha protagonizado series como Karasevda y Sefirin Kazeta, mientras que Tuba ha participado en proyectos internacionales y en series como Cesur Beguzel y The Ambassador's Daughter. La opinión de los fans. La supuesta relación entre Engin y Tuba sigue siendo un tema de debate entre los fans. Algunos creen firmemente que hubo algo más allá de la pantalla, mientras que otros creen que todo fue producto de la imaginación. Los fans que creen en la relación se basan en la química innegable que existía entre los actores, en las miradas cómplices y en la forma en que se relacionaban. Consideran que la conexión era tan fuerte que era imposible que no existiera algo más. Los fans que no creen en la relación argumentan que la química en pantalla es producto del trabajo de los actores y que no necesariamente se traduce en una relación en la vida real. Además, señalan que ambos actores son muy discretos en cuanto a su vida privada y que no es probable que hubieran hecho pública su relación. El legado de Cara para Ask. Independientemente de si hubo o no hubo relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, Cara para Ask sigue siendo un éxito rotundo. La serie ha conquistado a audiencias de todo el mundo y ha consolidado la carrera de sus protagonistas. La serie ha sido elogiada por su trama, su drama, su pasión y sobre todo por la química entre sus protagonistas. La historia de amor de Omer y Elif ha cautivado a millones de personas y ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. En conclusión. La supuesta relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün sigue siendo un misterio, un secreto que alimenta la imaginación de los fans y que nos hace soñar con un romance de película. Lo cierto es que la química entre ellos en pantalla fue innegable y su trabajo actoral, impecable. La serie Cara para Ask sigue siendo recordada con cariño, un testimonio del talento de sus protagonistas y del impacto que pueden tener las historias de amor en la televisión turca. ¿Hubo o no hubo romance? Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero lo que sí sabemos es que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son dos de los actores más talentosos y queridos de Turquía, y su legado en la televisión turca perdurará por siempre. Y como siempre digo, la imaginación es libre. Y en el mundo de las novelas turcas, la especulación y el romanticismo van de la mano. Así que sigamos disfrutando de las historias, de los actores y de la magia que nos brindan.